Church Latino desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre el propósito en esta serie que se llama Soñemos Juntos. Una iglesia en Cristo es como una familia, ya lo hemos platicado varias veces. Y como familia tienes que tener claro hacia dónde vamos. Porque si no, entonces es como un barco sin rumbo. Y cuando no tiene rumbo, pues te puedes bajar o subir cuando quieras, pero en verdad no estás llegando a ningún lado. Y yo quiero que sepas que como iglesia nosotros tenemos una visión, una misión y un propósito. Quiero que nos acordemos, voy a repasar esto rápidamente, de la visión, porque es algo que tienes que tener fresco en tu corazón siempre. Y la visión es vivir y extender el reino de Dios en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país y a las naciones. Esa es nuestra visión, vivir y extender el reino de Dios. Entonces, si tú te preguntas, ¿cuál es la visión en tu iglesia? Es vivir y extender el reino de Dios. Vivirlo primeramente a nosotros y extenderlo a otras personas donde quiera que nosotros vayamos, empezando por nuestra familia, por nuestra ciudad, nuestro país y a las naciones. Y creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. También dijimos que, ¿qué es el reino de Dios? Porque vas a extender, ¿qué vas a extender? El reino de Dios es justicia, paz y gozo, como dice en Romanos 14:17, y puedes escuchar el primer audio para que puedas entender claramente lo que hablamos de eso. Y luego la semana pasada estuvimos hablando sobre nuestra misión. Y tenemos que tener una misión porque entonces una visión sin misión se queda nada más en un sueño. Tiene que haber una misión, y la misión es ser rescatados al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ser liberados, ser sanados, ser restaurados para poder tener una vida en abundancia. Eso es lo que estamos buscando aquí en esta iglesia, que cada persona que llegue, empezando por uno mismo, sea rescatado, sea liberado de las opresiones del diablo que ha hecho en nuestras vidas, sea sanado de las heridas que hemos tenido con otras personas que nos han herido, y ser restaurado en todas las áreas de nuestra vida para que en verdad podamos vivir una vida en abundancia, como habla Juan 10:10. Juan 10:10 dice que el diablo vino a robar, matar y destruir, pero que Jesús vino a darnos vida en abundancia. Y también en 1 Juan 3:8 dice exactamente que Jesús, el Hijo de Dios, vino a destruir las obras del diablo. Y eso estuvimos hablando la semana pasada. También te invito a que puedas escuchar el audio. Y quiero leerte esta mañana este primer versículo que está en Romanos 12:2. Si lo quieres buscar conmigo, lo puedes ver aquí en la pantalla. Y después lo puedes también buscar en casa. Romanos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Le está hablando a la gente que ya ha recibido a Cristo y que está en ese proceso de restauración, ese proceso de liberación, de sanidad. Y dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios, y ahí lo puse con negritas, ¿verdad? Lo resalté porque tenemos que dejar que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y muchas veces nosotros lo que queremos es interesante, porque cuando la religión nos enseña que tú tienes que cambiar. Y si no cambias, entonces eres una mala persona. Y si cambias, según tus propios pensamientos, eres una buena persona. Pero la palabra de Dios dice que dejemos que Dios nos cambie nuestra manera de pensar. Entonces es algo bien interesante, porque cuando empezamos a caminar en Dios, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo primero que tratamos de hacer, y díganme si no es verdad, pero lo primero que tratamos de hacer cuando empezamos a entender que Cristo nos amó y que Dios quiere algo mejor para nosotros, empezamos a tratar de portarnos bien. Y queremos portarnos bien y está bien el deseo de querer portarnos bien y hacer las cosas bien, pero no como un mecanismo para que Dios nos acepte, sino es el resultado de una relación con Dios.
Más bien tenemos que dejar que Dios nos transforme la forma de pensar. Entonces, cuando la gente dice, es que es muy difícil, ¿han escuchado alguna vez? Quizá tú lo has dicho, es que no puedo cambiar, es que es muy difícil, es porque lo estás tratando de hacer tú. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que nos dejemos transformar la mente por Dios. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona como si te metieras a han ido, por ejemplo, en un juego mecánico donde se han subido y tienen montaña rusa y todo eso. O sea, tú nomás te subes, te sientas, pones la barra de seguridad y te lleva el carrito y te sube y te baja y se te sube el estómago, se te baja y todo, pero tú no hiciste absolutamente nada, solamente caminaste todo el proceso del roller coaster. Es igual, tú te tienes que subir al reino de Dios, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, sentarte en el carrito y poner el cinturón de seguridad o la barra de seguridad y dejar que el Espíritu Santo te lleve por el proceso. Y algunas vas a sentir como que se te sale el estómago, otras vas a sentir como que quieres llorar, otro como que te quieres bajar, pero al final del día, si confías, vas a llegar a tu destino. Entonces es igual, tenemos que dejar que Dios nos transforme nuestra manera de pensar y parte de eso es estar aquí. Estar aquí, convivir con otros cristianos, pero también escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Y por eso hace rato hablábamos de materiales y todo eso. Obviamente los materiales no va a ser todo el cambio, pero por lo menos empezamos a escuchar y nuestra mente empieza a renovarse. Tú piensas como piensas el día de hoy por la información que se te ha metido en la cabeza. ¿Cabecita o cabezota? Sí. O sea, lo que has escuchado, lo que has oído, lo que has entendido, eso es lo que tú eres. ¿Y qué pasa? Cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta que mucha de la información que nosotros teníamos, buena o mala, quizá no es bíblica. Y nosotros tenemos que dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar. Una de las cosas más peligrosas es el siguiente paso que les voy a explicar. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa no es la parte peligrosa. La parte peligrosa es cuando nosotros queremos que Dios aprenda cuál es la voluntad de nosotros para que Él haga lo que nosotros queramos que haga, que nosotros creemos que es lo correcto para nosotros. O sea, entramos en diferentes etapas en nuestra relación con Dios, que cuando empezamos a conocer un poquito de Dios, queremos que Él entienda lo que nos hace falta. Que Él entienda lo que Dios necesita, que Él entienda para que entonces mi voluntad se haga a través de Él. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que tú le estás diciendo a Dios lo que necesita entender. Es que Dios, tú no entiendes. Y Dios te dice, quiero que seas humilde. No, es que tú no entiendes. Es que quiero que seas obediente. No, es que tú no entiendes la situación. Lo que pasa es, déjate explico, Dios. Y queremos convencer a Dios de cuál es la voluntad correcta. Es que tú no entiendes lo que me hicieron, es que tú no entiendes lo que yo siento, es que tú no entiendes. A lo mejor no se lo decimos así directamente, pero con nuestra actitud se lo decimos. ¿Cierto o falso? Nos ha pasado. Y lo que quiere Dios es que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta para tu vida. Pero lo primero que tenemos que hacer es que Dios nos remueve esa mentalidad y entonces vamos a poder conocer cuál es su voluntad. Y muchas veces queremos conocer la voluntad de Dios sin pasar por el proceso. Y es lo que hablábamos la semana pasada, que Dios quiere pasarnos por un proceso de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, de ser liberado, de ser sanado, de ser restaurado, para que entonces podamos empezar a vivir una vida en abundancia. Porque eso es lo que Cristo promete, una vida en abundancia. Una vida en abundancia quiere decir una vida llena de Él, llena de su poder, llena de su amor, llena de su misericordia, llena de su gracia, llena de su compasión. Eso es una vida en abundancia, llena de paz. No hay cosa más hermosa que una vida llena de paz. Hay gente que puede tener mucho dinero y no tiene paz. Y hay gente que es muy pobre y tampoco tiene paz. Entonces la paz, dice la palabra de Dios, que Dios la da de una forma que sobrepasa todo entendimiento. Es más allá. Si tú tienes que buscar la paz sobre todas las cosas. Entonces Dios quiere enseñarnos a vivir de esa manera, y eso es lo que Romanos 12:2 dice. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es esa voluntad buena, agradable y perfecta? Es que tengamos una vida sana, santa y servicial. Y ese es el propósito de nosotros como iglesia, tener una vida sana, santa y servicial.
Esa es la voluntad de Dios. Y tú dices, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y a veces pensamos en términos de que si voy a ser doctor, si me voy a casar, si voy a vivir aquí, si voy a vivir allá. No, ese es el resultado de cosas. Pero el propósito es que tengamos una vida sana, santa y servicial. Es el propósito de Dios para nuestras propias vidas. Y como iglesia, ese es el propósito de esta iglesia. Ser una iglesia sana, santa y servicial. Y voy a explicar esto un poquito más a fondo para que puedas entenderlo de una forma práctica. Sana tiene que ver con nuestras emociones. Muy importante, ahorita vamos a hablar de eso. Santa tiene que ver con nuestro carácter. Y servicial tiene que ver con nuestra actitud. Entonces, una vida sana tiene que ver con nuestras emociones. Una vida santa tiene que ver con nuestro carácter. Y una vida servicial tiene que ver con nuestra actitud. Y esas son las tres áreas que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. En nuestras emociones, en nuestro carácter y en nuestra actitud. Y algunos están en unas partes más altas que otras, pero eso es lo que Dios quiere hacer. Pero este propósito no se va a llevar a cabo si no pasas primero por la misión. O sea, la gente quiere tener una vida sana, santa y servicial sin ser rescatado, sin ser liberado, sin ser sanado, sin ser restaurado. No se puede. O sea, podemos ver el futuro, podemos ver lo que buscamos, pero a veces no queremos pasar por esos procesos. Pero Dios te dice, es el propósito. Una vida sin propósito es una vida vacía. Pero para que tú tengas el propósito de Dios, tienes que pasar por la misión, por el proceso. Y eso es lo que hacemos mucho aquí. Hablamos mucho en esta iglesia de los procesos. Porque queremos ser una iglesia auténtica, una iglesia de veras, una iglesia que en verdad represente a Cristo en nuestras vidas. Pero no porque nosotros seamos buenos, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces tenemos que subirnos a esa montaña rusa y dejar que el Espíritu Santo, por decirlo así de montaña rusa, dejar que el Espíritu Santo nos pase por esos procesos y nosotros nada más, se vale gritar en el proceso, Sí, se vale llorar, se vale apretar los dientes. Lo que no se vale es que te bajes. A mí no me gustan los roller coasters, a mí no me gustan las montañas rusas ni nada de eso. Y cuando Cristian y yo estábamos de novios, ella quería estar siempre conmigo. Yo le decía, amor, tengo que trabajar, pero ella decía, yo quiero estar contigo. Pero una vez fuimos en Guadalajara, hay una feria que se llama las Fiestas de Octubre. Y es una feria, es como la feria que hacemos aquí en Dallas. Y Kristen quería ir y a ella sí le gustan los roller coasters y todas esas cosas. Y entonces fuimos y había una de esas cosas, creo que era un martillo, no me acuerdo qué era, pero era un juego, ¿verdad? Que te subías como una cápsula y te sentabas y entonces el juego empezaba a subir para un lado para el otro y luego llegaba un momento que se quedaba suspendido en la parte de arriba, de cabeza, y luego te daba otra vuelta, ¿no? Y te bajaba. La canica que tenías aquí adentro se te movía por todos lados. Y entonces Cristian me decía, hay que subirnos. Y yo le decía, no, amor, es que a mí no me gusta eso. Ay, no, ándale. Y pues uno de novio, ¿verdad? Yo dije, ay, ¿a poco? Le dije, es que en verdad no me gusta. Y ella dijo, sí. Total que nos subimos. No, hombre. Ahí conoció lo más profundo de mi ser. Mis emociones salieron por todos lados, ¿verdad? Y empezamos el jueguito ese y yo le empecé a apretar la mano y apretar la mano y apretar que Cristian empezó a voltear así como, ¿qué te pasa? Los ojos se me empezaron a salir así. Las orejas se empezaron a poner rojas. Y empezó a dar la vuelta y empezó esa cosa y yo empecé a gritar. ¿No? Yo no quería gritar, pero se me salieron los pulmones ahí. A tal punto que estábamos colgados en la parte de arriba y yo gritaba de tal manera que Kristen se asustó tanto que empezó a gritarle al parte de abajo que parara el juego. Y lo pararon. Y nos bajaron del juego. No, yo bajé y besé la tierra. Dije, Señor, gracias por favor. Y me bajé blanco, me bajó cargando Kristen así casi. Y cuando estábamos ahí abajo, Kristen me dijo, oye, sí te pones mal, ¿no?
Le dije, no, sí, no me gustan. Y a veces así pasa en la vida. A veces cuando Dios está tratando de trabajar en nuestros corazones, nos pasa por esos procesos y se vale gritar, no me iba a pasar nada. La verdad es que iba a poder estar ahí y estaba en buena compañía, pero mi temor era mayor que la propia circunstancia. Y a veces Dios te dice, sabes que no te va a pasar nada, pero tienes que pasar por el proceso. Pero a veces hemos sufrido cosas tan difíciles en nuestra vida que cuando Dios empieza a mover esas cosas y nos empieza a dar la vuelta y de repente nos pone de cabeza, ¿verdad? Para que entendamos, no porque quiere, sino porque quiere sacar lo que hay adentro de nosotros. Entonces empezamos a gritar y a veces, lo que pasa es que Cristian por amor a mí, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos ama tanto que eso era un juego, pero es de veras, que Dios, el Espíritu Santo dice, espérate, vas a poder pasar eso. Y si no lo pasamos, nos vamos a bajar del juego. Después en otra ocasión, ya años después, fuimos a otros juegos mecánicos y con mis hijos me subí a ellos. Y me acuerdo que me subí en otro en Busch Gardens, ¿sí? En Pensilvania nos subimos, pero ese era peor. Pero ese era, te subías y te ponías un arnés y te quedaban los piecitos colgando, ¿verdad? Y entonces eran una fila así como de 4 o 5 y ay mamacita, yo ya tronó, sí, ya que tronara bien el DC. Me subí con mis hijos, ellos bien emocionados y mi suegro iba en la parte de atrás. Entonces tenía que portarme valiente porque iba el suegro afuera atrás. Y a mi suegro le encantan los juegos esos. Ya estaba más grande, es más grande que yo obviamente, pero y total que nos subimos. Y también grité, pero ¿sabes qué? Me mentalicé. Dije, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. La gente se me quedaba viendo porque yo, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Sí. Total que ya me subí y ya que me aventaron por todo el proceso, ya como que lo pasé. Entonces aprendí que no me iba a pasar nada, pero que tenía que pasar el proceso. Entonces cuando Dios nos empieza a llevar en esos procesos, Él quiere que nosotros entendamos cuál es su corazón. Su corazón es sanarnos y liberarnos para que en verdad podamos vivir una vida restaurada. Y eso es lo que pasa muchas veces en los matrimonios. La gente se casa sin pasar por esos procesos y piensan que van a ser los hombres y la mujer más feliz del mundo y a nosotros nos va a pasar, y a los 3 meses, 5 meses, 1 año, el tiempo que sea, empiezan a chocar. ¿Por qué? Porque traes todas esas cosas adentro que no las sacaste, nomás las guardaste, pero cuando estás en el roller coaster, ¿verdad? De la vida, del matrimonio, de la vida, es como esos juegos, ¿verdad? También mecánicos que vas y vas así, pues no está tan mal, ¿verdad? No, no, pues está bien, está bien, está un poquito alto. Sí, pero de repente llegas arriba y entonces sí, así es la vida en el matrimonio y la vida en cualquier situación. Entonces Dios está queriendo brindar la oportunidad de pasar los procesos con Él para que puedas realmente vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces vamos a ver lo que significa el primer propósito, que es una iglesia sana o una vida sana. Sana en nuestras emociones, en nuestras relaciones, que representan nuestras emociones. Las relaciones que tenemos representan el nivel de emociones, cómo las tenemos afectadas o no las tenemos afectadas. Cuando estamos sanos emocionalmente tenemos amor, paz y la presencia de Dios habita en nosotros y por resultado tenemos relaciones sanas y profundas. Cuando tú no tienes buenas relaciones con personas, te voy a decir algo importante, tú no eres responsable de las emociones de otras personas. Pero tú eres responsable de tus emociones. Y cuando tus emociones no pueden contenerse cuando estás con ciertas personas porque has sido herido o porque tienes problemas de rechazo, problemas relacionales con tu mamá, con tus papás, con tus hijos, con el esposo, con el vecino, con el de trabajo, que se te tuerce el estómago, nomás de oír el nombre, es porque algo está mal en ti. Tú dices, bueno, es que no sabes lo que me hicieron. Entiendo eso, pero entonces no has podido perdonar. Y entonces tenemos que entender que mientras no tengamos relaciones sanas, nuestras emociones van a estar mal. Y nuestra perspectiva de Dios no va a ser la correcta. Porque todo lo vamos a filtrar por esa emoción que es insana. Yo tuve que trabajar en esas cosas de los roller coaster. No es parte de mi vida, ¿verdad? No tengo que vivir eso. Pero en la vida normal tienes que vivir todos los días
situaciones y si no has sanado cosas de tu corazón, vas a tener relaciones no sanas y vas a tener relaciones no sanas dentro de la iglesia también. Donde quiera que vayas, esa falta de afirmación en tu vida, ese rechazo va a salir. ¿No te ha pasado con alguien que conoces a alguien y dices, oye, pues me cayó súper bien? Y te dice, no lo conoces. Y dices, ¿a qué te refieres? 3 meses después, ya sabes a qué te refieres. Porque hay heridas en los corazones de las personas, o ha habido en nuestros corazones. Ahora te digo, todos hemos sido heridos. Todos hemos sufrido un asalto del diablo en nuestras relaciones. Y entonces ponemos caretas. Por eso la iglesia es susceptible de poder tener malas relaciones. Porque en la iglesia abres tu corazón. Y cuando abres tu corazón, a veces lo abres con las personas equivocadas o en los momentos equivocados. Y entonces las otras personas pueden tomar ofensa o te ofenden por cosas que ni siquiera se dan cuenta. Pero como tú tienes una herida, te va a afectar. Y por eso también en los matrimonios eso pasa. Te casas y ¿cómo está? Ay, pásale, sí, como todo perfecto. Pero ya que te casas, y no estoy asustando a los que se van a casar, sino lo que estoy diciendo es que tienes que ser consciente de que hay situaciones en la vida que han afectado tu forma de pensar y tus emociones y que si no son sanadas vas a tener problemas en el futuro. Entonces, lo peor que puedes hacer es alejarte. Porque es lo que pasa, hay un problema con tu hermano, con tu tía. ¿Cuántas familias hay que no se hablan? Que no se pueden ver, que no pueden estar juntas en Navidad, que no, ay, vamos a tener Navidad en casa de mamá. Hijo, pero ahí va a estar mi hermano Ramón. ¡Ah! ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos heridas, pero Dios quiere que sanemos eso. Entonces, una brújula para saber cómo está esa parte de tu vida es cómo reaccionas en tus relaciones, y eso va a determinar tus emociones. Tú no eres responsable, como yo dije, de las emociones de los demás, pero sí de las tuyas. Y Juan 13:35 dice, para ser una iglesia sana, eso lo puse yo, dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No es cuánta Biblia te sabes, no es cuántas veces vienes a la iglesia, sino es cómo se aman los unos a los otros. Eso es lo que representa si tienes un corazón sano emocionalmente. ¿Cómo puedes responder a las agresiones o situaciones que se te presentan en la vida? Así que piénsale por ahí, y eso es una de las cosas que Dios quiere tratar. Y como iglesia, nosotros queremos ser una iglesia que está emocionalmente sana. Y para poder estar emocionalmente sana, todo el mundo que llega a la iglesia tiene que pasar por ese proceso de recibir a Cristo, de ser liberado, sanado y restaurado, para que entonces pueda vivir esa vida que Dios nos lleva. Es un proceso, unos se tardan más, otros se tardan menos, pero tenemos que entender que si alguien te ofende en la iglesia, es porque está en un proceso. Y tú también estás en un proceso. Porque es la forma en cómo el diablo se mete para dividir la iglesia, las ofensas. Y nosotros tenemos que guardar nuestros corazones y perdonar y pedir perdón. ¿Sí? Entonces es algo muy normal, pero que tenemos que aprender a manejarlo. Vamos a ver el segundo punto, el segundo propósito, una iglesia santa. Y santa en nuestra forma de vivir, que representa nuestro carácter. Si tenemos integridad y pureza, Dios puede confiar en nosotros y el poder del Espíritu Santo reposa y permanece sobre nuestras vidas. Y aquí dice un versículo, en Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. El deseo de Dios es que tengamos santidad en nuestras vidas, que tiene que ver con tener un carácter, y carácter significa tener integridad. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, que seas una persona ética, que seas una persona íntegra y que seas una persona pura en tus pensamientos, en tus palabras. ¿Y cómo sabes si es una persona pura? Por los secretos, si hay secretos en tu vida o no hay secretos. Una persona que guarda secretos no es una persona pura. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que sacar las cosas a la luz. Y por eso cuando venimos a la iglesia le entregamos nuestra vida a Dios y Dios quiere liberarnos, a veces quiere sacarnos los trapitos al sol.
pero lo hace por amor, porque toda cosa oculta está deteriorando y te está llevando a cosas que no son las correctas, y no puedes vivir una vida así. O sea, empiezas a tener como que adentro de tu corazón, adentro de tu alma, empieza a haber una lucha por vivir en la luz de Cristo o seguir viviendo en la oscuridad del pecado. Entonces Dios nos quiere llevar con mucho cariño, con mucho amor, pero nos quiere sacar de esa forma de vivir oscura y no íntegra. Entonces, lo bonito de eso es que cuando nosotros vivimos esa vida íntegra y esa vida pura, Dios puede confiar en nosotros. Y el Espíritu Santo reposa en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo viene a vivir a nuestros corazones, pero si tu vida no tiene integridad y no tiene pureza, entonces se pervierte. Escúchame bien, te quiero animar en esto. El Espíritu Santo quiere caer sobre nuestras vidas y que nosotros seamos instrumento de bendición para otras personas. Pero si nuestra vida, nuestro carácter no viene en integridad y en pureza, entonces se pervierte. Y entonces el enemigo, lo que quería usar Dios para bien, el enemigo lo usa para mal. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo se contrista. Y se contrista y es como que se apaga. Entonces dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Y eso se trata. ¿Cómo contristas al Espíritu Santo? Cuando no eres íntegro, cuando no eres puro. Entonces hay que guardar nuestro corazón y por eso Dios quiere enseñarnos cómo. Y integridad, el contraste de integridad es mentira. Una persona que no es íntegra dice mentiras o le aumenta las cosas. Transparencia, lo contrario es secretos. Responsabilidad, lo contrario es que es irresponsable. Dominio propio, lo contrario es desorden o falta de control propio. Entonces tenemos que tener ese corazón dispuesto a que Dios nos transforme y nos lleve de gloria en gloria en nuestro carácter. Entonces, cuando tú sientes que algo está mal en tu vida, que no estás siendo íntegro, que has hecho mentiras, porque todos lo hemos hecho, sino que aviente la primera piedra, ¿cierto? O sea, todos lo hemos hecho. Todos no hemos sido íntegros o puros en algún momento. Por eso estamos aquí, por eso necesitamos de Dios. Entonces el pensamiento no es, yo ya no hago eso. El pensamiento es, Señor, ¿hay algo de eso en mí? Para que tú lo limpies, para que tú lo saques, para que yo pueda ser una persona santa. Y ya lo he dicho varias veces, santa no es andar descalzo, ¿verdad? De pantalón blanco, caminando así como flotando y saludando de manita caída, ¿sí? Sí, hola hermano, Dios te bendiga. Ay, mira, ahí va el santo de Luis, ¿sí? No, porque puedo aparentar ser santo, pero en verdad soy un blood demon, ¿verdad? O sea, por dentro hay tantas cosas en mi corazón que no se han limpiado y no se han sanado, que cuando viene la presión, entonces reacciono de la forma equivocada. Entonces el carácter de una persona se conoce no en los buenos momentos, sino en los momentos difíciles. ¿Cómo reaccionamos en los momentos difíciles? ¿Explotamos? ¿Nos alejamos? Cuando nos vemos encajonados, ¿mentimos para podernos salir de la situación? Todo lo hemos hecho. Pero si vemos algo de eso en nuestras vidas, lo que tenemos que decir es, no es, ay, ya no lo voy a hacer. Sino lo que tenemos que decir es, Señor, ayúdame. ¿Qué hay en mí que me hace ser de esa manera? ¿Qué herida hay en mi corazón que aún me lastima y reacciono de la forma equivocada? Sáname. Y entonces ese deseo de que Dios te sane es como avanzar en ese roller coaster y que Dios te lleve. Y entonces quizá te va a pasar por una cuevita, ¿verdad? Y te va a meter ahí en esas cuevas que de repente te asustan. Y sale la cara de tu suegra y ¡ah! ¿Sí? Y Dios te muestra que tenías un problema con la suegra. O que tenías un problema con tu papá. O que tenías un problema con el vecino. O que tenías un problema con alguien. Y que eso crea una herida profunda en tu corazón. Entonces cada vez que nosotros le decimos al Señor, muéstrame, Dios nos muestra. Y nos lleva por esos procesos, pero lo hace siempre en amor. Entonces el carácter y la pureza son muy importantes, pero son el resultado de pasar por un proceso. Y el tercero es una iglesia servicial. Y en Mateo 9:36 dice,
Jesús está hablando de Jesús, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Eso es bien importante entender, porque ser una iglesia servicial está con nuestra manera de actuar, que representa nuestra actitud. Y si caminamos en mansedumbre y en humildad, reflejamos correctamente a Cristo con gracia y compasión. Y ese versículo que estaba diciendo, dice que Jesús vio a las multitudes y las vio desamparadas como ovejas sin pastor. Te voy a dar la clave de tener un corazón correcto, una actitud correcta. ¿Cuál es nuestra motivación para servir? ¿Reconocimiento o compasión por los demás? Tenemos que pensar en eso. Porque muchas veces actuamos y servimos a otras por el reconocimiento que podemos recibir. Y si en tu corazón hay esa falta de reconocimiento, ¿cómo sabes cuando hay esa falta de reconocimiento? Cuando haces algo por alguien y luego te quedas pensando, hijo, ni las gracias me dio. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento erróneo. Y todos lo hemos tenido. Pero Dios quiere que sirvamos por compasión. Y compasión es cuando vemos la necesidad en otros y que no pueden hacer nada por ti, pero tú puedes hacer algo por ellos. Y que no esperas nada a cambio, sino lo que quieres es ser esos brazos y ese amor de Cristo para ellos. Te den o no te den las gracias. Te lo regresen el favor o no te lo regresen. Sino porque tienes compasión por la gente. Entonces, si queremos ser una iglesia servicial, tenemos que tener la motivación correcta, que es tener compasión por la gente. Porque cada persona que entra por esa puerta viene atada, herida o destrozada en alguna forma, y nosotros que hemos estado caminando el proceso podemos ayudar a esas personas, pero con compasión, no por tener una actitud de poder ser reconocidos. Y es muy fácil poderlo hacer, y por eso las iglesias a veces no crecen en eso, porque como no hay reconocimiento, entonces no sirvo, porque yo quiero que me reconozcan. Y tú y yo queremos ser una iglesia que ayudemos a la gente por la compasión que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Entonces quiero decirles que todos tenemos un corazón. Una vez que nosotros hemos sido rescatados, que hemos sido liberados, que hemos sido sanados, que hemos sido restaurados, entonces puedes ayudar con compasión, porque todos tenemos un corazón de pastor. ¿Tú sabías eso? Que cuando tú eres liberado, sanado, restaurado, entonces tú tienes ahora el corazón de Cristo en ti. Entonces no más es la obra del pastor, en este caso nosotros, sino también de cada uno de ustedes que han pasado por ese proceso, están pasando por ese proceso, y ahora ustedes pueden ser esos pastores para otras personas. Y pastores para otras personas no significa que ahora tú los vas a pastorear, sino que ahora tú los puedes guiar al buen pastor. O sea, ¿quién es un buen pastor? El que lleva las ovejas a Cristo, el que las lleva a la presencia del Señor, no el que las lleva a su presencia. Yo los quiero llevar a la presencia de Dios. Yo, Luis Román, no les puedo resolver sus problemas. Y creo que es entendible. Pero Cristo sí. Entonces, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Lo único que estamos haciendo aquí en esta iglesia es ayudarte a ti a encontrar lo que nosotros hemos encontrado. Es a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y un proceso que Dios nos mete a cada quien para poder experimentar y vivir su reino, para que entonces nosotros lo podamos compartir con otras personas. Eso es lo que es ser una iglesia sana, santa y servicial. ¿Y cómo es la actitud correcta? Quiero terminar con esto. ¿Cómo sabes si tienes la actitud correcta? Cuando esas palabras están en tu boca, o esa es tu forma de pensar. Nada es mío, todo es de Él. No son mis ovejas, sino son las de Él. No es mi ministerio, sino es el de Él. No es para mí, sino es para Él. Que está basado en Colosenses 3:23. O sea, ¿cómo vives tú tu vida? ¿Lo mío? ¿Qué me afecta a mí? ¿O vives de una forma donde dices, no es para mí, sino es para Dios? No lo hago por mí, lo hago por Él. Y cuando tenemos esa mentalidad de que sea para Él y no para mí, entonces nuestra actitud es una actitud de compasión. ¿Podemos ver las diferencias? Entonces, iglesia, quiero terminar con este pensamiento. Tenemos que ser gente que entiende lo que está pasando en este lugar,
que venimos de fuera con necesidades en nuestras vidas, una necesidad de Dios, que Dios nos recibe y nos empieza a meter en un proceso de transformación, y que en ese proceso nosotros podemos empezar a vivir una vida sana, santa y servicial, porque Dios nos está liberando de las cosas del pasado, nos está liberando de las ataduras del diablo que ha puesto en nuestras vidas, nos está sanando de esos dolores que hemos tenido en el corazón, nos está restaurando en nuestra forma de vivir, en nuestro matrimonio, en nuestra relación, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en todas esas cosas, y entonces estamos empezando a experimentar una vida en abundancia. Pero ¿qué crees? Dios quiere seguir amando a otras personas. Tú y yo no somos los únicos que Dios quiere liberar, que quiere rescatar, si no hay más personas allá afuera que Dios quiere alcanzar. Entonces, que cada vez que una persona entre por esa puerta, nosotros podamos tener el entendimiento de que viene exactamente como veníamos nosotros o peor, pero que no es su culpa, sino que es la culpa del diablo que ha venido tratando de destruir su vida, pero que ha venido a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús vino a hacer? A traer buenas noticias, a traer el reino de Dios. Entonces nosotros somos agentes de buenas noticias, pero no podemos serlo si no vivimos una vida sana, santa y servicial. Y no podemos vivir una vida sana, santa y servicial pretendiendo ser sanos, santos y serviciales, sino que tenemos que estar dispuestos a pasar el proceso para que entonces Dios pueda trabajar en nuestros corazones y en verdad tengamos una vida que representa a Cristo. Amén. Esa es una iglesia sana, santa y servicial. Esperamos que tu vida haya sido bendecida con la enseñanza de hoy. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román.